Hola muchachos, en este video vamos a resolver un problema de optimización que consiste en encontrar el cilindro de mayor volumen que puede inscribirse dentro de una esfera de radio R. Haciendo una lectura del problema, observamos que hay una constante y por lo menos hay dos variables. La constante es el radio de la esfera y las cantidades variables que alcanzamos a observar cuando metemos un cilindro son el radio del cilindro y la altura del cilindro. Pero cuando hacemos el dibujo, tenemos mayor visualización del problema y podemos relacionar con los ojos de la mente algunas otras variables. Por ejemplo, observen que cuando hacemos este dibujo, además de la altura y del radio del cilindro, podemos observar que hay como un triángulo que tiene un ángulo central alfa y que cuando comenzamos a variar este cilindro, varía el radio, varía la altura, pero ese triángulo va a tener la mitad de la altura del cilindro. Es decir, que podemos encontrar una relación entre esas variables y esa constante R. Cuando analizamos ese triángulo aparte, podemos observar por trigonometría que el radio del cilindro es igual al radio de la esfera multiplicado por el seno de ese ángulo central y que la mitad de la altura del cilindro es igual al radio de la esfera por el coseno del ángulo central, que si despejamos la altura, tendríamos que la altura es igual a 2 veces el radio de la esfera por el coseno del ángulo central. Dado que vamos a resolver un problema de optimización del volumen del cilindro, entonces tenemos que usar la fórmula del volumen de un cilindro. Y recordemos que esta está dada por el área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura del cilindro, que es h. Cuando sustituimos la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 3, vamos a obtener la expresión 5, que es una función que depende del ángulo central alfa. Cuando derivamos esta expresión e igualamos a 0, encontramos que la única posibilidad de que eso sea 0 es que el segundo factor de la ecuación 7 sea 0. Ahora, si factorizamos esta ecuación 8, tendríamos que el seno de alfa tiene que ser 0 o 2 coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa tiene que ser 0. Es decir, tendríamos la ecuación 10 y la ecuación 11. Si resolvemos la ecuación 10, tendríamos que alfa sería igual a 0. Pero alfa igual a 0 es imposible, porque observen ustedes que si tengo alfa igual a 0, el radio también sería 0. Por lo tanto, no existiría ningún cilindro. Volviendo a la ecuación 11 y simplificando la expresión, tendríamos, pero es imposible que la tangente de alfa sea negativa. ¿Por qué es imposible? Porque de serlo, tendríamos que R sería negativo o H sería negativo, ya que recuerden que la tangente es igual a seno sobre coseno y la única posibilidad de que sea negativo es que el seno sea positivo y el coseno sea negativo o viceversa. Por lo tanto, necesariamente la tangente de alfa tiene que ser raíz cuadrada de 2, que al despejar alfa tendríamos que es aproximadamente igual a 0.955. Ahora, si consideramos ese valor alfa y dos valores cualesquiera, uno a la izquierda y otro a la derecha, para mayor comodidad yo voy a considerar el valor de pi cuartos a la izquierda y pi tercios a la derecha. Y luego cogemos esos valores y los evaluamos en la derivada, tenemos lo siguiente. En pi cuartos sería igual a 0.35, es decir, que en ese valor la derivada es positiva, por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es creciente. Vamos a señalar con una flecha hacia arriba para indicar que en ese lado la función viene creciendo. De la misma forma, evaluamos en pi tercio y vemos que en este caso la derivada es negativa. Por lo tanto, en ese pedazo la función viene decreciendo. Entonces,
Por el criterio de la primera derivada, concluimos que en alfa hay un máximo. Si hacemos el triángulo asociado a tangente de alfa igual a raíz de 2, obtenemos que la hipotenusa de ese triángulo tiene que ser raíz de 3. Al sustituir estos valores en la ecuación 1 y en la ecuación 2, tenemos que las dimensiones del cilindro que da volumen máximo son R igual a raíz de 2 sobre raíz de 3 por R, H igual a 1 sobre raíz de 3 por 2R, y en consecuencia el volumen máximo sería 4 sobre 3 raíz de 3 pi R al cubo. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido el problema y que les haya gustado. Denle like al video, compártanlo y recuerden, Frank enseña.